¿Profe? No, no creo que no la tuvimos nosotros. Ah, no, no, pues, ella estaba dando el año pasado en otra licencia entonces. Sí, Mm, estaba con Walter, cuando bueno, arrancó licencia pro, me parece que tuvo Walter, sí, Walter estuvo con ustedes y ella estaba en las otras licencias. Pensé que la había tenido en algún reemplazo con ustedes, pero no. que yo recuerdo, no. Ok, ok. Entonces me quedé corto en la presentación, sí, porque pensé que ya la conocían. Así que bueno, bueno, vamos a arrancar. Materia de hoy. Materia, bueno, no es nueva para ustedes porque ya la tuvieron el año pasado, nada más que la continuación de dirección de jugadores y equipos. ¿Sí? Es dirección de jugadores y equipo 2. Es una materia específica que nos va a ayudar a cómo conducir equipos, ¿sí? Y jugadores y cómo relacionarlos entre sí. Ahí les voy a mostrar la presentación y ya nos disponemos al tema de hoy. ¿Sí? La presentación, módulos, temas y arrancamos con el tema, bueno, el primer módulo. Avísenme si se ve pantalla completa. Voy a poner a cargar la batería. ¿Ven pantalla completa ahí? ¿Sí, no? Sí, sí, estás compartiendo tu pantalla. Perfecto. Bueno, dirección de jugadores y equipo el año pasado lo tuvieron en el primer semestre, ¿sí? En licencia A, bueno, que era, dirección de jugadores y equipo 1, ¿sí? Este es dirección de jugadores y equipo 2 de licencia pro. Tiene un temario, ¿sí? Con varios puntos. El que vamos a ver hoy es manejo de conflictos, resolución de problemas. Esto lo que le compete al director técnico como líder de un equipo que tiene que saber cómo manejar el conflicto, los conflictos que se ocasionan entre jugadores, jugadores con el cuerpo técnico entre sí, jugadores con la prensa, con los directivos, hinchadas, etcétera, etcétera. Resolución de problemas, conflictos posibles de entrenador con los jugadores, es el temario 3, con jugadores entre sí, como mencionamos hace un minuto menos, con auxiliares y cuerpo técnico, con dirigentes, colegas, árbitros, con jugadores rivales, con la prensa. ¿Sí? Todo esos tipos de conflictos que puede llegar a ocasionarse, el técnico tiene que saber cómo resolverlo. ¿Sí? Y ahí vamos a dar las herramientas para tenerlo en cuenta a la hora que nos toque algo parecido. ¿Sí? Conocimientos, habilidades, actitudes del entrenador, el trabajo interdisciplinario, interdisciplina y multidisciplina, relaciones con el propio cuerpo técnico, vínculo con el cuerpo médico, relaciones con la comisión directiva y la prensa, habilidades de la comunicación para la prevención de conflictos y o problemas de equipos. Bueno, vamos a arrancar con módulo 1. Estamos grabando, ¿no? Puse a grabar porque acá veo solo pantalla completa. Sí. Perfecto. Si no me acuerdo si había puesto a grabar. Manejo de conflictos, ¿sí? El módulo 1. Manejo de conflictos es una habilidad esencial para cualquier entrenador de fútbol. Como mencionábamos, el entrenador dentro de un plantel, al haber distintas personalidades, distintos egos, siempre en algún momento va a haber un conflicto generado por intereses, ¿sí? El interés principal de un jugador, ¿cuál es? Según el conocimiento previo que tiene usted o lo que hemos visto el año pasado. ¿Cuál es el interés principal que tiene el jugador? Jugar en los 11. Eso mismo, ser tenido en cuenta y principalmente jugar, ¿no? Bueno, el interés del jugador es ese, justamente. Y muchas veces hay jugadores que no lo entienden como tal, de que solamente juegan 11 y el técnico se fija, en la mayoría de los casos, sí, porque hay técnicos que están en otra, quiénes son los mejores 11 para el próximo partido. Entonces estás dejando fuera de lo que es un plantel de 35, 30 jugadores, estás dejando más o menos 18, 20 jugadores afuera y estás metiendo 11, ¿sí? Bueno, después te va con suplente. Por lo cual, 20, 22 jugadores no van a estar de acuerdo con tu decisión de haber convocado a estos 11 titulares, porque cada jugador va a pensar que el que tiene que jugar es el jugador, ¿sí? Yo fui jugador y pensaba que tenía que jugar siempre, y después me di cuenta cuando dejé de jugar fútbol, dije, qué feo que jugaba, qué malo que era, y tenía razón el técnico, te das cuenta después, pero en el momento que uno entrena, que se mata todo el día entrenando, pero no está a la altura para jugar aunque se mate, el técnico eso lo nota, entonces pone a otro que está mejor en ese momento, porque es también una cuestión de la decisión del técnico, es el momento del jugador, que lo decide por tal o por otro jugador, por el buen momento que está pasando, ¿sí? O por el mal momento que está pasando otro y que hay uno que tiene un poquito más de constancia y lo mete. Entonces, las decisiones del técnico también se basan en el momento del jugador, no solo en las condiciones ni en la trayectoria, porque al fin y al cabo el técnico debe ser respetuoso de la trayectoria del jugador, pero también de la actualidad. Si vos tenés un jugador con trayectoria, pero no tiene actualidad, decir que no está rindiendo, que no está bien físicamente, ¿qué le vas a poner por el currículum que tiene? Muchos técnicos lo hacen, ¿sí? Porque piensan que le va a respaldar dentro del campo de juego, pero la realidad es otra. Jugador que no está bien, y hay otro que sí está bien, que tiene actualidad, un jugador con trayectoria, que no tiene actualidad. Y un jugador sin trayectoria, pero tiene actualidad, ¿a quién vas a poner? A que tiene actualidad, ¿sí? Ahora, si vos tenés un jugador con trayectoria y actualidad, va a jugar ese. Por encima de un juvenil, por ejemplo, o de un chico que no tiene trayectoria, pero tiene actualidad, siempre vas a priorizar al que tiene experiencia, porque la experiencia te salvaguarda de muchas situaciones de juego dentro del campo de juego que el técnico no las puede resolver desde afuera, por el simple hecho de que no está en el campo de juego. En cambio, un jugador con experiencia te puede resolver situaciones que el técnico quiere que se resuelvan y el jugador que está dentro, por la experiencia que tiene, sabe ubicarse, sabe ubicar al compañero, le habla en el momento adecuado. Y entonces, muchas veces, cuando un jugador tiene actualidad y tiene trayectoria, es mejor poner a ese que a uno que no tiene trayectoria. Por eso muchas veces los técnicos ponen a jugadores que tienen trayectoria y actualidad. Y muchas veces le erran en eso de poner jugadores con trayectoria sin actualidad. Y lo terminan perjudicando al técnico, ¿sí? Porque no se dan resultados y va a tener que ir. Pasa en muchos clubes, acá sobre todo en el fútbol argentino, y en muchos lados también. Bueno, y eso es un conflicto que es generado por bueno, el hecho de tener jugadores con trayectoria que no tienen actualidad, te puede llegar a generar un conflicto, ¿sí? ¿Por qué? Porque los jugadores que son grandes, ¿sí? Con una cierta trayectoria, creen que siempre tienen que jugar por el hecho de tener un buen currículum, y no les da para jugar porque hay otro que está mejor, y eso te puede llegar a generar un conflicto. Entonces el técnico tiene que saber cómo resolver el conflicto, porque no van a estar todos contentos. Tenés que tratar que estén todos contentos, pero vos sabés que no van a estar porque todos quieren jugar y no van a jugar todos porque solamente juegan 11, ¿sí? Y son citados 18 o 20 jugadores. Por lo cual siempre vas a tener uno, dos o tres jugadores, sobre todo los referentes cuando pierden protagonismo, que te van a generar algún conflicto, ¿sí? Dentro del plantel, también conflicto con la gente, con el entorno, ¿sí? Porque empieza el jugador que no juega, empieza con uno, che, este no me puso, es un hijo de mí, empieza con el otro, empieza acá, para allá, le cuenta al vecino, le cuenta al representante, le cuenta a los hinchas, y te tira la gente en contra, y bueno, y ese es un conflicto que el técnico, en cuanto lo sepa, en cuanto lo vea visible, tiene que saber resolverlo. Y bueno, acá vamos a ver las herramientas de cómo resolverlo. Y esto está estudiado, ¿sí? Uno va aprendiendo también muchas cosas sobre la marcha, pero también lo tengo estudiado a esto, ¿sí? ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto a esto? O si vivió algún momento difícil, igual creo que ustedes no están dirigiendo, algunos están jugando, pero ¿han sufrido algún momento dentro de un plantel una situación conflictiva?
Hola, Entonces, igual pasa en todos los ámbitos, en la web también pasa. sí, No igual, solo en las relaciones de grupos es frecuente. entonces, sí, Yo, bueno, cuando cursé una materia en la facultad llamada Recursos Humanos, que hablaban de los conflictos, y siempre es bajarle el volumen al conflicto como la primera herramienta, que no crezca eso, que no eleve. Porque, exacto. No es claro, sí, reducirlo. Primero frenar eso, que no escale, se llama, que no escale. sí, Y sí, a partir de ahí, bueno, empezar a enfriarlo, por decirlo de alguna manera, para que y después ver la razón y indagar. Pero es como la primera medida que no crezca. bueno, sí, Encontrar la forma. exactamente. Sí, que no crezca y también cortarlo. Ujú. Sí, porque los jugadores, con las personas en sí, cuando no le están saliendo las cosas y que creen que es culpa del técnico, y en realidad es culpa. A ver, cuando un jugador no juega, por lo general, digo por lo general, porque hay otras situaciones también, pero vamos a lo honesto, a lo que en realidad debe ser. Cuando un jugador no juega es porque tenés otro compañero que quizás está mejor, o porque el técnico considera de que está mejor otro, o considera que tácticamente cumple más otro, o técnicamente o físicamente. Es decir, en cierta forma, cuando un jugador no está dentro del 11, no está dentro de los convocados, es porque siempre tiene uno por arriba, porque si tuviera de titular no tiene nadie por arriba, ¿sí? Tiene todo por debajo. Pero cuando sos suplente tenés el titular por encima, y cuando sos jugador dentro del plantel que no son ni convocados, tenés dos o tres jugadores por encima. Que en lo normal, es decir, en lo honesto, en lo que es un entorno saludable, debería ser lo justo, ¿sí? Es decir, que el jugador que no juega es porque tiene por encima jugadores que sí compiten. Después tenés eh, otras, digamos, tenés otras cosas, como por ejemplo, jugador que no juega porque se peleó con el técnico, jugador que no juega porque hay otro que está acomodado, jugador que no juega porque tiene por encima uno que trae un representante que está tocado. Eso también es una realidad y suele pasar. Hay un 50 y 50, al menos acá en el fútbol argentino. ¿Sí? El jugador que no juega muchas veces por rendimiento, yo creo que más del 50%, el 60%. Y el jugador que no juega muchas veces porque tiene por encima jugadores acomodados, de cierta forma, ¿sí? Entonces, pero vamos a lo que en realidad lo que tiene que ser verdadero, honesto, puro, es que el jugador que no juega es porque tiene jugadores que están mejor que él por encima. Y el técnico debería trabajarlo de esa forma, así poner que siempre está mejor. Bueno, y esto te genera conflictos, ¿sí? Te genera conflictos por los intereses de los propios jugadores. Es el primer conflicto que puede llegar a tener un técnico en un plantel de fútbol, ¿sí? Bueno, ¿cómo manejar el conflicto como director técnico? Antes del conflicto debemos establecer una cultura de respeto, ¿sí? Vos tenés que, como técnico, tenés que establecer unas pautas, primero y principal, de respeto y fomentarlo, ¿sí? Fomentar un ambiente de respeto y comunicación abierta dentro del equipo, eh, para tratar de evitar el conflicto, ¿sí? Para que no escale ningún tipo de conflicto, ni siquiera se haga un debate, nada. En lo que a uno le compete y que puede controlar, ¿sí? Porque después no puedes controlar al jugador, no puedes controlarlo dentro de su casa, no puedes controlar lo que puede llegar a hablar, sí puedes inducirlo o convencerlo de que no difame, de que no ande llevando y trayendo, ¿sí? Porque eso genera conflicto, genera malestar, ¿sí? ¿Quién habla? Nahuel, ¿Qué hace sí, Nahu? una consulta. Esto de la cultura de respeto, Sí. ¿la decís? O sea, ¿la estableces así como verbalmente o la estableces desde cómo te manejas vos? O sea, Las no dos cosas. verbalmente y Las digamos dos que eso cosas. sea ese respeto. Es que vos primero y principal para establecer una cultura de respeto tenés que comunicarlo, ¿sí? Ok, Y después vos tenés que también tomar esta cultura de respeto, la tenés que tomar como propia, ¿sí? Y dar el ejemplo. Vos tenés que respetar a los jugadores, porque a los jugadores son todos distintos, ¿sí? Vos tenés que tratarlos según el temperamento de cada jugador, según lo que vos intuís del jugador, pero tenés que respetarlos todos por igual. Eso después lo vamos a ver en un video, ¿sí? Que lo dijo Guardiola en una charla que tuvo con Julio Velasco, que era técnico de vóley en Italia, ¿sí? Eso de mentira que hay que tratar todo por igual, es una mentira muy grande. ¿Por qué? Porque vos vas con un jugador, tiene un cierto temperamento, y por ese temperamento vos quizás le tratás igual que a otro que tiene un temperamento distinto y te manda la mierda por el jugador, ¿sí? Entonces tenés que, según tu intuición, y el temperamento del jugador es cómo debes tratarlo, ¿sí? Ahora sí, debes respetarlo. De la misma forma que respetas a uno que es melancólico, como a uno que es sanguíneo, como a uno que es colérico, como a uno que es flemático. Tenés que respetarlo a todos por igual, pero el trato tiene que ser diverso según el temperamento y según lo que vos intuís. Por ejemplo, yo me acerco a un jugador y capaz que le hago un chiste porque me pasó, de esto te lo digo de experiencia. Vaya a hacer un chiste y le cae mal. Y el muchacho, viste, no te lo dice, le cayó mal, pero está con remordimiento, está con mala cara y así, hasta que le preguntás qué pasa, no, porque el otro día me hiciste un chiste, no me gustó. Y quizás con otro jugador le haces ese chiste y te mata la risa con el jugador, ¿sí? Entonces, tenés que saber manejar el trato con los jugadores. Te puedes equivocar porque hay jugadores que no saben cómo te va a salir, ¿sí? Y ten en cuenta que las emociones del jugador dependen mucho de su rendimiento y de su posición dentro del campo de juego o dentro del plantel. Si sos titular, si sos suplente, si te quedas fuera, no es lo mismo un jugador que es habitual titular, que está por lo general más contento, si es que no tiene problemas externos, que está mejor de aire, está más tranquilo, ¿sí? Y eso influye en el rendimiento por eso titular que uno que no juega nunca, ¿sí? Que está siempre de mala gana o que está cada vez que hay una situación lo citan y se enoja y esas cosas. Entonces, no es lo mismo. Entonces, vos tenés que saber cómo tratar al que es titular, como al que es suplente, como al que es no citado. Respetarlo todo por igual y saber llegarle de una u otra forma, ¿sí? Porque no es lo mismo ir a charlar con un jugador que es el cuarto arquero, por ejemplo, que ni siquiera está dentro de los convocados, que ni va a ver los partidos, que con el arquero titular. Sí, vos podés hablar de ciertas cosas con el arquero que es titular con respecto al juego, y con el otro no podés hablar con respecto al juego porque no está jugando. Entonces tenés que hablar acerca de cómo ganarse el puesto, de motivarlo, de decirle que va a tener oportunidad en cuanto lo vea mejor que el otro, o en cuanto el otro baje, cosas así, ¿sí? Tenés que saber cómo tratarlo, ¿sí? Según la situación que tenés en el momento, según el temperamento del jugador, lo que vos intuís, es decir, tenés que tener una buena intuición, porque no vas a, como pasó a mí, hacer un chiste a un chico que es melancólico, que le cae mal y se pone triste y se bajonea. Si ahora vaya a hacer un chiste a uno que es sanguíneo, es un ejemplo, ¿no? Y te mata la risa con él y además lo motiva, por ejemplo, un caso de esto, Scaloni con De Pau. Con De Pau puede hacer chiste, todo y no se lo toma mal, pero después va con otro jugador que tenés que hablar seriamente, tiene que hablar seriamente, ¿sí? Como McAllister, como, de hecho, como este chico, ¿cómo se llama? Otamendi, como el lateral izquierdo que era de Banfield, no me acuerdo. Tenés que hablar más seriamente, porque después puede hablar, viste, así medio broma y además ni siquiera puede hablar de fútbol con De Pau tampoco, porque te la pasa igual que el Dibu Martínez, viste. Entonces tenés que saber cómo tratar esos temperamentos. Según la intuición que vos tengas, también tenés que tener un asesoramiento, tenés que saber tratar a esos jugadores. claro. Pero en cuanto a las pautas, digamos, de respeto, esas las hablas para el grupo en general.
Sí, vos estableces una pauta de respeto, unas normas de conducta, se llama. ¿Sí? Vos asumís, las podés decir y las podés escribir y dejarla en la puerta del vestuario. ¿Sí? O la mandás, si estás en el grupo técnico, estás en el grupo con los jugadores, las mandás al grupo con los jugadores. Y ahí estableces normas de conductas, estableces criterios disciplinarios, ¿sí? En caso de llegar tarde. Eso, estamos hablando de fútbol profesional, estamos en licencia pro, ¿sí? Porque si vos vas a un equipo semiprofesional, que los jugadores trabajan, que llegan sobre la hora, llegan tarde porque trabajan, o tienen otras actividades, ahí, normas de conducta tenés que solamente basarlo en lo que es el respeto, la buena comunicación, ¿sí? El que no se peleen, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vos podés establecer lo que quieras. Pero después, si estamos hablando de fútbol profesional, ahí viste, ya metés criterios de disciplina, ¿sí? De base, como un tribunal de disciplina. Llego tarde, multa, pumba. No sé, sale a hablar mal del técnico, el jugador, multa o suspensión. No sé, le sacan amarilla, tienen que pagar, no sé, una sola los jugadores, una cosa así. ¿Sí? Nosotros el año pasado establecimos eso, teníamos un código de conducta y el último partido que jugamos de playoff, el anteúltimo, hubo jugadores que no respetaron el código de conducta. Te voy a decir los ejemplos. Jugamos la semifinal, playoff de ida en Salto, de local. Y Salto trajo, no sé, 50, 70 personas. Y nos insultaban de arriba abajo. Estábamos saliendo de la cancha de entretiempo, jugadores nuestros, lo insultaban los de Salto, escupían todos los hinchas, pues de arriba de la tribuna estadio Milan. Y jugadores nuestros contestándole, insultándole, haciendo ademanes. Y los enganchamos justo. Y bueno, y esos 3 jugadores al siguiente partido no jugaron. ¿Sí? Porque si vos por más bueno que sean, que sean titulares, si agarrás, venís todo el año con un código de conducta y se portaron siempre bien y cuando se portan mal, no aplicás ese código de conducta, los jugadores después no te creen más, ¿sí? Entonces aplicamos el código de conducta, sí, después además ese código de conducta, al aplicar medidas disciplinarias, le dan la posibilidad a otros jugadores. Esos jugadores que pasó, medida disciplinaria, suspensión de un partido y una multa de 10.000 pesos, una cosa así fue, o 7.000, no me acuerdo ahora. Y no jugaron al siguiente partido. ¿Por qué no jugaron? Porque precisamente si no se bancan de local, que lo estén insultando y escupiendo de visitante, va a ser un escándalo, ¿sí? Porque te van a expulsar y vas a reaccionar mal, vamos a terminar en la comisaría. Pues son chicos que culturalmente son, bueno, de un pasado conflictivo, sí, que viven en villas, que juegan en el potrero, y ya cuando estás en un nivel semiprofesional, rozando lo profesional, estas actitudes le quitan méritos como para seguir compitiendo. Es más, el talento de estos jugadores les puede llegar a llevar a un determinado lugar donde su cabeza no esté preparada. Y lo que pasó es eso. Llegamos a jugar playoff gracias al talento de los jugadores, a lo que ganamos los partidos, pero los jugadores mentalmente, hubo un grupo, 4 o 5 jugadores mentalmente no están preparados para competir en esas instancias. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Respondía mal a la hinchada del rival. Discutían entre sí. También esos mismos jugadores después en el segundo tiempo tuvieron discusiones, estaban nerviosos. ¿Sí? Entonces el talento de ellos los llevó a jugar playoff del regional, pero su cabeza no está preparada para jugar un regional, ¿sí? Una fase final. Entonces por eso, bueno, ahí se tomó medida, todo el año nos portamos bien, pero ya cuando empezamos los mata-mata, playoff, los jugadores están más nerviosos, se encuentran con un público que se la pase alentando o insultando en este caso, y no estaban acostumbrados a eso, eran 4 o 5 jugadores y nos pasó eso, sí, que lo tuvimos que suspender, sí, después otro pibe también está en el banco discutiendo con el árbitro, con la policía, pero bueno, vos tenés que tomar unos códigos de conducta, no le va a gustar al jugador, pero yo prefiero quedar eliminado en playoff y que los jugadores aprendan para que no lo vuelvan a hacer, porque después puedes llegar a quedar eliminado en otra fase por el mérito deportivo del rival, ¿sí? Pero quedar eliminado por falta de madurez ante estas situaciones, y vos no aplicás un código de conducta, digamos, no cambia más esto, ¿sí? Los jugadores no cambian más, entonces aplicándolo, ahí cambia la cosa, ¿sí? Y eso lo hace madurar a todos los jugadores, no solo a este nivel, sino profesional, a los infantiles, juveniles, ante el código de conducta cuando no lo respetan. No sé si respondí a tu pregunta, Nau. Sí, Dani, sí, entendido. Entendió bien. Perfecto. Bueno, antes del conflicto es fundamental, por eso muchas veces cuando asumen técnicos a un equipo que viene mal, no suele conocer a los jugadores y les genera un conflicto el hecho de no conocerlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no sabes cómo manejarte con los jugadores. Tenés referencia, ¿sí? Porque una cosa es estar dentro del vestuario con los jugadores, con un plantel, y otra cosa es conocerlos por fuera, de habértelos enfrentado o tener referencia. Son cosas muy distintas. ¿Sí? Entonces, este punto 2, conocer a los jugadores, cuando vos recién asumís, te va a llevar un tiempo y te puede llegar a generar conflicto, no conocer a los jugadores. ¿Sí? Entonces, al conocerlos, puede ser que también tengas algún conflicto, pero al conocerlo sabés cómo actuar, sabés cómo llegarle al jugador. Pero al no conocerlo es distinto, entonces puedes ir al choque al jugador y puedes perder ese jugador, ¿sí? Porque se enoja, recién de contrato se va y no te lo ganás. Bueno, entender las personalidades, necesidades y motivaciones de cada jugador, ¿sí? Antes del conflicto, ¿sí? Y punto 3, establecer expectativas claras, definir roles, responsabilidades y expectativas para cada jugador y miembro del equipo. Bueno, los roles de los jugadores, ¿cuáles son? ¿Sí? A ver, de los capitanes, es liderar dentro de los jugadores, ¿sí? A ver, el capitán, como habíamos visto en esta materia el año pasado, no es el líder del equipo, el líder del equipo tiene que ser el técnico. El capitán es un sublíder. Y, ¿sí? ¿Quién habla? ¿O quién otra mano? Yo, Jean, Dani, buenas noches. Bueno, Daniel también. Bien. Se me viene a la cabeza el capitán como un vocero del director técnico, ¿no? Pienso en Simeone y en Coque o Godín en su momento, que eran figuras muy fuertes y destacadas por encima de la plantilla, que estaban totalmente alineados con lo que pensaba Simeone y tratan de replicar el mensaje a los compañeros, el de trabajar, luchar y ganar, como sea. Bien. En parte, vocero, no sé si llamarlo así, porque si vos decís vocero a tu jugador, van a decir que es el topo del técnico, ¿sí? O el topo de los directivos. Sino como viene a ser el intermediario entre el técnico, el cuerpo técnico y sus compañeros, como un delegado. Viste que en las fábricas hay delegados, o en las empresas hay delegados que bueno, intervienen entre un trabajador y los jefes en caso de conflicto, en caso de, qué sé yo, de una paritaria, por ejemplo, o que tengan que hacer algo. Bueno, una cosa así sería. Un nexo. Un nexo, exactamente, esa es la palabra, no me salía. Sería un nexo, ¿sí? El capitán. Vos le transmitís a todos los jugadores, ¿sí? Ciertos valores, bueno, a todos en común, y vos sabés que podés confiar en los capitanes, que los capitanes dentro del campo de juego vienen a ser tus ojos, o también vienen a ser como un técnico dentro del campo de juego, ¿sí? Porque vos sabés, vos confías en que ellos te solucionan problemas dentro del campo de juego y también en el vestuario, ¿sí? ¿Para qué? Para que se pueda prevalecer la unidad del equipo y se pueda sacar resultados. Pero ojo con eso, porque el capitán es líder hasta que le saca la cinta de capitán. ¿Y cuándo le saca la cinta de capitán? Cuando no rinde. Y si no rinde, no va a ser capitán porque no va a jugar y va a pasar el segundo capitán a tomar la posta. Y ahí es cuando también se genera un conflicto, ¿sí? Porque todos los jugadores, todos, en cierta forma son prescindibles, porque cuando bajan el rendimiento,
tarde o temprano, el jugador no juega, ¿sí? O puede llegar a tener un problema con el técnico o alguna expulsión o algo y pierde el protagonismo y emerge otro jugador que se le da la oportunidad porque el capitán perdió el protagonismo, porque lo expulsaron, o porque no se estuvo lesionado, o porque no rindió, y emerge otro jugador y ya perdió el protagonismo. Y ahora estoy diciendo de la forma correcta. Los capitanes, cuando pierden el protagonismo, muchos siguen tirando del carro, ¿sí? Siguen siendo buenos compañeros, no le generan problemas al cuerpo técnico, pero también muchos capitanes, cuando pierden el protagonismo, es decir, cuando pierden la cinta, se sienten vulnerables. ¿Y qué es lo que empiezan a hacer? Formar grupitos, ¿sí? Cuchillean con uno por acá, van con el otro por allá, te genera una división dentro del grupo, dentro del equipo, te forman subgrupos, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Genera malestar entre los compañeros y se ve en el entrenamiento. Después empiezan las patadas, los insultos, las piñas, y eso se ve reflejado luego en el campo de juego, en los partidos, ¿sí? En los resultados. ¿Sí? Porque el jugador está nervioso, está tenso, no está jugando el capitán con el que me sentía seguro, ahora hay otro, o no está jugando mi amigo, y cosas así. Y eso pasa porque muchas veces es culpa del técnico, pero también tengamos en cuenta que el técnico lidia con egos, y vos no podés controlar el ego de una persona, ¿sí? Podés inducirlo, podés convencerlo, pero ya los sentimientos de las personas van en función también del rendimiento, ¿sí? Y si no rinden, ellos piensan que tienen que jugar. Siempre piensa que tiene que jugar por más malo que sea, ¿eh? He tenido jugadores muy malos que venían diciendo, no, yo quiero ser goleador este año, y el pibe no juega ni en reserva con nosotros, ¿sí? Nunca había jugado a ningún lado. Tiene el ego, a ver, no todos, en general. Cuando el jugador ya es maduro, el ego lo deja un poco de lado, ¿sí? Pero cuando no es maduro, el ego se ve constantemente afectado por la decisión del técnico, ¿sí? Sea para bien o para mal. Es decir, si yo pongo un jugador, este me rinde y me sigue rindiendo, sigo poniendo. Entonces el jugador se llena, bueno, se pone contento, le inflas el ego de cierta forma. Pero el jugador que no lo pones, que no juega, baja, tiene el ego tan alto y le empieza a bajar el autoestima. Entonces su propio ego dice, no, yo tengo que jugar, y se bajonea y te tira para atrás después. ¿Sí? El bajonea se lo lleva el enojo le lleva a hablar mal del técnico, a pegar una patada a un compañero que está en el mismo puesto, y bueno, y esos son conflictos que se te generan dentro del plantel. ¿Sí? Lo que están jugando seguramente ya lo vivieron, yo lo vi como jugador, lo viví como técnico, pero bueno, uno también aprende sobre la marcha porque hay cosas que no las estudias, sino que la ves ahí en el momento y tenés que resolverlo en el momento y muchas veces podés fallar a la hora de tomar decisiones. ¿Sí? Después ahí en frío, en base a la experiencia que tuviste, tomás otras decisiones. Bueno, ¿comentario? Bueno, seguimos. Recordamos, antes del conflicto, ¿sí? Para que tratar de evitar un posible conflicto, tenemos que establecer una cultura de respeto, fomentar un ambiente de respeto y comunicación abierta dentro del equipo. Es fundamental que el técnico llegue a los jugadores y que los convenza de que sus objetivos son los mismos que los del jugador, ¿sí? Y sea un técnico que esté cerca de los jugadores y no lejano, porque el técnico que es lejano al jugador le genera malestar y confusión, ¿sí? Porque no sabe, el jugador piensa que no, este no me quiere, por eso no me saluda, por eso es distante. No, hay que ser cercano al jugador para que el jugador, primero, le quite la ansiedad al jugador, al acercarte como técnico a un jugador que no es habitual titular, le genera confianza y le quita el miedo al jugador también, ¿sí? Y también los prejuicios que tiene sobre el técnico. Por eso hay que ser cercano. Eso de la vieja escuela de que no, que voy a nombrarlo a Bielsa que Uruguay es crack Bielsa. Pero a donde está siempre tiene conflicto con los jugadores, a la larga termina teniendo conflicto. Sí, en Uruguay con los referentes tuvo conflicto porque los mismos referentes dicen, este ni me saludaba. Claro, anteriormente tenían a Washington Tavares, que era un tipo cercano a los jugadores, hablaba con ellos, su misma nacionalidad, los saludaba, los abrazaba, le daba un beso, y este Bielsa ni buen día le dice a los jugadores. Sí, solamente le da órdenes. Está todo el día dándole órdenes, ¿no? Entonces, eso termina generando conflicto, y tuvo conflicto Bielsa. Pero como está en una selección y la selección quiere estar todo, entonces ¿qué es lo que hace Bielsa? Agarra, chao, se va este jugador, no necesito más a Suárez, no necesito más a Cavani, no necesito más no sé quién. Después los jugadores terminan diciendo, no, yo me retiré de la selección, mentira, lo echó el técnico, pero se terminan retirando, diciendo que se retiran porque no lo van a tener en cuenta. Fíjate si se va bien, si viene otro técnico, seguramente vuelve Suárez, no sé si Cavani, pero ya está grande. Pero eso le genera conflicto. Y como es una selección, los echás y traes otro. Y el que viene siguiente sabe lo que pasó, entonces va a tratar de no lidiar con eso. ¿Sí? Entonces va a convivir en armonía. Pero en los clubes, que vos tenés que estar durante todo el año en un plantel de 23, 24 jugadores, como pasó con Bielsa cuando está en Europa, que más de eso no tenés conflicto con un jugador, te lo tenés que bancar o rescindir el contrato. Y muchas veces no lo rescinde y lo tenés que bancar ahí colgado. Sí, ¿quién levanta la mano? Yo, Juan, Tony, como no. Juan. Hace poco vi una entrevista de Valverde sobre Bielsa y hablaba que dice, él te llega, pero te llega de otra manera, como él entendiendo también la personalidad del entrenador, porque hay que poner un poco de uno, que también no es todo. Como son relaciones, bueno, esto es muy así. Pero él dice, es bueno, pero no llega como la manera convencional, lo dice, y él es referente hoy en día dentro de la sección. Y lo dice de esa manera, como que entiende que Bielsa no es convencional, o como decís, que tiene una manera distinta, pero dice que llega también. Sabe un montón, lo entendió, o sea, se puso de ese lado. Sí, es que justamente ante el conocimiento no tenés forma de atacarlo, ¿sí? Es decir, podés atacarlo por otro lado, pero el conocimiento lo respalda Bielsa. Bielsa sabe un montón. Hay jugadores que dicen que Bielsa fue el mejor técnico que tuvieron por todo lo que aprendió, porque son obsesivos. Pero hay jugadores que se cansan de eso. Sí, hay jugadores que les gusta aprender y no les importa nada, ¿viste? Pero hay otros jugadores que no se lo bancan. Sí, Calderón, por ejemplo, que se agarró piña con Bielsa. Sí, aquí no, es así, como todo tenemos. Sí. No, es eso. Crespo lo mismo. Crespo se fue de la selección, renunció a la selección cuando estaba Bielsa. ¿Sí? Porque jugaba Batistuta. ¿Y qué va a hacer Bielsa? ¿Va a sacar Batistuta y ponerlo a Crespo? Crespo también tenía un ego muy alto. Y encima a veces veo horrible que sale hablando mal de Bielsa porque decía que no lo ponía y lo ponía Batistuta. ¿Qué le va a sacar Batistuta para meterlo a Crespo? Y bueno, él como entrenador tendría que ponerse en el mismo lugar, a ver qué haría él, si le tocan 2-9 así, ¿qué hacen? Sí, cuando 9 queda en evidencia que al menos Bielsa no podía jugar con 2-9 por el sistema que tenía. Yo he jugado con 2-9 y con 2-9 no se puede jugar. ¿Sí? Por más que sean grandote, te pongan toda la voluntad, es que perdés por las bandas, ¿sí? A los laterales que tienen que hacer todo el lateral, y cuando no pasan el ataque, los 9 se te tiran muy poco por la banda y no llegás. ¿Sí? Entonces, en un 4-4-2 te sirve para tener un resultado conservador, que se tira todos los 9 que la aguanten, que los centrales que no le ganen y que haya barullo ahí, pero es muy difícil jugar con los 9. ¿Sí? No tenés llegada, tenés poca llegada. ¿Por qué? Porque están por la característica de 9, el recorrido que hacen es corto. ¿Sí? Están los dos juntos, uno por un lado, el otro por el otro, los dos están parados al mismo lado, por más que vos le digas de una u otra cosa, te posicionan los dos 9 y no avanzás. ¿Sí? Es muy difícil jugar con los 9. A no ser que sean rapidísimos los dos, que uno rompa banda, el otro se meta por el medio. Que yo lo he intentado de esa forma y aún así perdés juego por banda, ¿sí? Jugando con los 9. Por banda y por el centro también, y juego aéreo puede llegar a ganar. ¿Sí? Eso es jugar con los 9 para qué sé yo, un equipo un poco mezquino, ¿sí? Que tenés que lucharla, ¿viste? Que no querés tener llegadas, que tenés poco juego. Es para tirarse al pecho y que la aguante. Bueno, vamos avanzando. Son las 9. Segundito y 15 empezamos. No, este pato que está en otra clase.
Licencia C. Bueno, manejo de conflicto, dimos estos 3 puntos. Ahora, durante el conflicto, ¿sí? Mantener la calma, conservar la compostura y no reaccionar de manera emocional. ¿Qué es lo que pasa cuando un jugador te contesta mal? La mayoría de los técnicos le contesta mal y muchas veces termina mal, ¿sí? No piensan hasta 10. Siempre hay que mantener la calma en un conflicto, contar hasta 10. Escuchar activamente, prestar atención a las preocupaciones y perspectivas de todas las partes involucradas. Si vos tenés 2 jugadores que se pelearon, ¿sí? Tenés que escuchar a 2 partes y tratar de resolver el conflicto. Porque si vos no lo escuchás y empezás a decir, no, ustedes váyanse de acá, no vengan más y esa cosa, el jugador le genera más fastidio y en vez de ganártelo de nuevo, lo estás perdiendo, ¿sí? Lo dejás con bronca y también con bronca entre los compañeros y no resolver ese conflicto. 3, identificar el problema, analizar la situación y determinar la causa raíz del conflicto. ¿Por qué se pelearon? Una patada, una discusión, algo externo. Identificar la raíz y resolverlo, ¿sí? Tratar de hablarlo y que termine en buenos términos. 4, fomentar la comunicación abierta. Animar a los jugadores a expresar sus sentimientos y preocupaciones entre sí con el cuerpo técnico. Pasa que los jugadores al técnico no se le acercan, porque piensa que el técnico va a tomar decisiones acorde a lo que le contó el jugador. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que en esto sí tienen razón los jugadores. A mí me viene un jugador y me dice, che, Dani, me duele acá, y este lo tengo pensado en meter titular, le digo, bueno, recuperamos y no vas a jugar, y el jugador quería jugar. Entonces, de esa forma, también piensa que te cuentan otra cosa, piensa que va a influir en la toma de decisiones para el fin de semana, ¿sí? Para convocarlo, para que juegue. Y 5, buscar soluciones, trabajar conjuntamente para encontrar una solución que satisfaga a todas las partes. Es decir, cortar con el problema, que se amiguen, ¿sí? En el caso de que sea entre jugadores o con el cuerpo técnico o que haya un conflicto con el directivo, tratar de solucionarlo, siempre. Y si no se puede solucionar, en caso de los jugadores, se toma otra medida, ¿sí? Ya empezás con el tribunal de disciplina propio, es decir, con las normas de conducta. Si no quieren razonar, no quieren tener razón y siguen con el mismo mambo, a esos jugadores se lo disciplina, ¿sí? Le puedes suspender una fecha, lo puedes multar, y si sigue si es reincidente, lo tenés que apartar, porque al ser reincidente te va a generar conflicto dentro del plantel. Y el jugador es reincidente qué sé yo, en contestar mal, en discutir, en insultarse con sus compañeros, y que no entran en razón o que son mala leche, y reincidente me refiero a que lo hacen más de 2 veces, esos jugadores hay que cortarlos, ¿sí? Por más buenos que sean, porque terminan cortando, o lo cortás vos, lo sacás del plantel, lo tenés que sacar, apartarlo y sacarlo del vestuario, no, ni siquiera dejarlo entrenar, y si es posible, hacer que rescinda. Porque esos jugadores son las manzanas podridas, terminan pudiendo el cajón de manzana y después te terminas yendo porque no se te dan los resultados, y no se te dan porque justamente tenés un equipo dividido. Tenés un conjunto de jugadores que están en una dinámica de grupo. ¿Cuál es la dinámica de grupo? Que se preocupan por su propio interés y no le importa el objetivo principal, que es trabajar en conjunto, ¿sí? Para ganar. ¿Consulta o alguna pregunta o un comentario que quieren hacer? A ver, vamos acá. Ahora seguimos, ¿eh? A ver, vamos a interactuar un poquito. A ver, lo que están. Gonza, ¿cómo andás? Y seguimos, ¿eh? Vamos a interactuar un poquito para entrar un poquito en tema y para poder comprender lo que estamos hablando. Gonza, de los jugadores, ¿quiénes están? A ver, Gonza, Lucas, ¿estás por ahí, Lucas? Nahuel, bueno, es jugador. Hola, Dani, perdón por no contestar. Estaba justo llegando a mi casa. Me escuchaba Tranqui, ¿escuchaste? Decime, no, justo estos 5 minutos no escuché. Decime. Tranqui, no pasa nada. Estaba escuchando lo que recién estabas comentando igual. Está De bien. todo lo del capitán y todo eso. Perfecto. Vos que sos jugador. Decime. No pasa por ahí, sino que algún momento habrás vivido una situación conflictiva dentro de un club. ¿Personalmente o por un compañero? No, ahí con tu compañero, no hace falta que sea personalmente, sino que seguramente habrás tenido alguna situación conflictiva entre un compañero, jugador. Sí, sí, me pasó. Creo que si no en todos los planteles que me tocó pegar en el parque. Algo Sí, siempre va a haber una situación que te va a tocar, creo yo. O va a tocar. Pero bueno, después de saber sobrellevarlo, ¿no? sí, saber resolver conflictos. Vos sos Claro. jugador actualmente, estás supliendo para técnico Sí. y bueno, y esto mismo te puede ya servir como jugador, ¿sí? Para saber cómo resolver el técnico y saber cómo resolver si te toca algún conflicto de esto. Igual vos estás, últimamente, de lo que te vi, no entras en conflicto, no discutís, no peleás, nada. Lo último que estuvimos. Yo, Así que bueno, ¿cómo? no creo que vos tengas problemas, pero puede ser que tengan problemas tus compañeros entre sí o con el cuerpo técnico, y ahí vos podés intervenir si te da lugar para poder resolver. Sí, gracias a esta materia y bueno, y una cierta madurez que me dio el tiempo, más que nada que estoy estudiando para técnico, tratar de entender al técnico por ciertas decisiones, porque obviamente que muchas veces que toca, como comentaste hace un ratito, que puede pasar que es el jugador del técnico, el representante en el medio, puede haber muchas cosas, pero bueno, tratar de respetar la decisión y dar el 100, porque al fin y al cabo, cuando toque la oportunidad hay que estar bien para responder a eso. Y nada, obviamente que uno quiere jugar todos los partidos, quiere sumar minutos, que es importante, pero bueno, hay muchas cosas en el medio y uno tiene que prepararse y sumar. Yo creo que lo que aprendí en estos últimos momentos es sumar. Y nada, sumar donde toque, apoyar al que juega, que va al banco, apoyar al compañero que está relegado y tratar de que sea todo más fácil, ¿viste? Y después tratar con el técnico, respetar eso, a veces uno internamente le va a tocar no estar de acuerdo, porque eso es obvio, pero después hay que respetar la decisión, eso tiene que ser fundamental, porque después, al fin y al cabo, el que toma decisiones es él, el que tiene el poder es él, y después los jugadores tienen el poder adentro de la cancha. Exactamente. Y algo que vi el año pasado, que pueden convivir jugadores que juegan en el mismo puesto, no solo dentro de la cancha, sino también pueden convivir fuera de la cancha. ¿Sí? Qué sé yo, arqueros, los 9, los 5. ¿Sí? Y eso es buenísimo en un equipo porque lo que genera es una simbiosis y la estrecha relación entre todos sus componentes, ¿sí? Entre jugadores, cuerpo técnico, etcétera. Entonces vos como jugador te llevas bien con tu compañero que juega de 9, capaz que no sos titular o capaz que sí, el otro no, pero se llevan bien, tienen buena relación. Los compañeros observan eso y es testimonio, buen testimonio, y da ejemplo para que los demás también copien. ¿Sí? Y eso también no solo lo genera el jugador, sino también que el técnico cuando fomenta el respeto, la camaradería, entre otros principios, pueden convivir, ¿sí? Jugadores que juegan en el mismo puesto. Y eso yo lo vi el año pasado con vos, con Fausto, con Pablo, eran 3 jugadores que estaban a la altura para jugar los 3 y eran como amigos prácticamente, se la pasaban charlando, tomando mate, y eso lo he visto en muy pocos lados, mirá que jugué muchos años, y el puesto más complicado
que creo que hay más egoísmo, estoy hablando del puesto, no de los jugadores, donde ese puesto te lleva a ser más egoísta es la posición del 9, ¿sí? Y esa misma posición, porque el querer hacer goles, el querer ganar, a través de los goles que uno hace que tenga competencia interna con su compañero, pero no solo deportiva, sino también emocional, ¿sí? Es decir, afectiva. Es decir, como que el otro juega el mismo puesto que yo, no le hablo, lo saludo a penitas, si lo cruzo le meto un codazo, y eso lo he visto en todos lados donde he jugado, ¿sí? Jugadores que juegan el mismo puesto se sacan chispa, y acá no, ¿viste? Lo he visto de otra forma, y eso el año pasado me puso contento, incluso lo hablamos con Pablito, ¿viste? ¿Te acuerdas, Pablito Gordillo? Sí, hoy a las 6 hablé con él. Tuve una llamada con él. Bien, recién estamos hablando hace un rato. Y una de las características de un buen equipo es justamente eso, la simbiosis, la estrecha relación entre todos sus componentes. Y cuando hay una relación entre todos sus componentes, los resultados y el rendimiento se da. Y eso lo genera el técnico. El técnico y también la predisposición que tengan los jugadores. ¿Sí? Hay cosas que el técnico no puede lidiar, pero sí convencer al jugador para que tiren para el mismo lado. Bueno, a ver qué más tenemos. Lucas, Farías, a los demás ya dice participar, Nahuel, Jean, Juan. Lucas, Buenas noches. buenas noches, ¿cómo andás? Bueno, Lucas está ahora jugando en Colombia, estuvo en Ronda de viajó para allá. ¿Hace cuánto viajaste, Lucas? Me vine en enero. Ah, ok, bien, hace bastante. Sí, sí. Bueno, vos también, tú sos un trotamundo, tuviste en varios equipos, seguramente habrás tenido, no te digo, no quiero que me digas que actualmente, sino en algún momento de tu carrera habrás tenido algún tipo de conflicto entre jugadores con cuerpo técnico o entre jugadores entre sí, o directivos con jugadores. Sí, me ha pasado que por ahí, bueno, entre compañeros no tanto, porque por ahí tratamos bueno, donde siempre estuve, tirar siempre para el mismo lado, porque si gana el equipo, gana todo, ¿no? Pero obvio que todos quieren jugar, que ahí entra la competencia interna de cada uno, ¿viste? Pero sí me ha pasado, más que nada en Argentina, que he tenido así situaciones como se pelean con el técnico y demás, y que es un clima muy feo, ¿no? Que mismos compañeros por ahí tratan de calmar las cosas y de llegar a una solución. Pero después en otros lados, así, con el acá es otra cultura. Acá en Colombia, por ahí, no sé, el capitán lo sacaron como 4 partidos y él tiene un recorrido con Junior, con todo lado, con Europa, Nacional, Millonario, y él es como que la personalidad de él no se va a enojar nunca, y capaz que es como un ejemplo para los chicos. Pero por ahí en Argentina vos sacás al capitán y ya como que se enoja, tiene otro temperamento. Pero es difícil estar en esa situación como técnico, ¿no? Pasa que como técnico vos tenés que tomar decisiones en función de tu equipo, ¿sí? En función de lo mejor para tu equipo, ¿sí? Por más que sea capitán. Obviamente que el capitán siempre va a tener una vida más que el resto de los jugadores, porque es el capitán. Es decir, viene viniendo mal un partido, al tercero recién lo sacás. En cambio, un jugador que no es capitán te rinde mal un partido, al segundo lo sacás. Esa es la vida que puede tener el capitán, ¿sí? Con respecto al resto, pero no debería ser así. Es que para mí no tiene que ser así, pero es así, ¿sí? Lamentablemente es así, y bueno, y es lo que Fútbol es de rendimiento, es así. sí, es rendimiento. Y bueno, ahí está en el técnico que sepa lidiar con eso, porque vos junto recién me dijiste, y yo también lo he vivido, de jugadores que se pelean con el técnico. ¿Sí? ¿Y por qué se pelean con el técnico? ¿Y por qué van hasta las manos muchas veces? Justamente por la respuesta del técnico. ¿Sí? Porque el jugador puede estar enojado, puede estar con 1000 revoluciones, igual es una mentira eso que está con 1000 revoluciones, pero se puede llegar a justificar por eso. Le habla mal el técnico se enoja, no, fíjense lo que vimos recién, que no hay que reaccionar en un conflicto, ¿sí? Que ni bien inicia el conflicto, no hay que reaccionar en el momento, hay que estar calmo. ¿Y qué es lo que pasa acá en Argentina y en todos lados, creo yo? Cuando un jugador responde mal a un técnico o le hace un desmán o un mal gesto, lo que sea, lo primero que hace el técnico es responderle acorde a lo que el otro le dijo. Es decir, se saca chispa. Entonces, ¿qué en vez de cortar el conflicto, en vez de bajar los humos, lo aumenta, lo escala hasta que termina muchas veces las piñas? Claro. Claro, pero también ahí el técnico como que pierde autoridad también cuando alguien... No pierde autoridad técnica, a eso vamos. El técnico, si responde de la misma forma que el jugador, se pone a la altura del jugador. ¿Sí? Ahí sí está perdiendo autoridad y está siendo autoritario a la vez. Está siendo autoritario porque está perdiendo la autoridad. Entonces quiere retomar la autoridad siendo autoritarismo. Entonces, mira, te digo, a mí me pasó algo parecido la semana pasada. ¿Sí? Y lo resolví bien y ahora te voy a comentar cómo terminó todo. Lo resolví porque lo vengo estudiando, lo estoy trabajando hace tiempo con esto. Vos si sos técnico, el jugador te contesta mal y vos le retrucás al jugador se va a enojar mal, te va a retrucar, se van a enfadar los dos y los niveles de enojo va a estar arriba de ambos. ¿Y qué pasa cuando los niveles de enojo están arriba de ambos? Chocan y terminan mal. Y escala el conflicto ese. Sí, termina tomando las piñas muchas veces, el jugador termina destituido, que lo echan o lo cuelgan. Entonces vos como técnico, ¿qué es lo que tenés que hacer con cualquier jugador, independientemente si es el mejor o es uno que no juega nunca? Con cualquier jugador que te conteste mal, lo que tenés que hacer es primero estar en calma. ¿Sí? Te contestó mal, depende de la situación, ¿no? Pero si es un entrenamiento, te contesta mal el entrenamiento, vos lo podés pasar por alto, lo agarrás al jugador afuera, ¿sí? Y le preguntás por qué te contestó así, te va a dar su motivo. Lo escuchás y lo dejas escuchar. Termina de hablar el jugador, le decís, bueno, vos sabés que actuaste mal, me tenés que pedir perdón a mí delante de tu compañero porque vos me contestaste mal delante de tu compañero, ahora nos vamos a juntar todo y vas a pedir perdón. Si el jugador lo acepta, listo, bien. Queda todo bien, como que no pasó nada. Si no lo acepta, se toma medida. ¿Sí? Y esa medida va a afectar los intereses del jugador. Te comento un caso que me pasó el otro día, este sábado pasado. ¿Sí? ¿Quién lo notó? Bolchan. Yo, Gian, se me viene a la cabeza, no sé por qué, el caso de Daniel Osvaldo con Guillermo Barros Esqueloto en el vestuario con Nacional. ¿Te acordás? Como que Daniel Osvaldo tenía como aceptado el tema de fumar. Sí. Se decía que él fumaba mucho en los vestuarios de Europa. Sí. Y acá vino Guillermo y lo separó del plantel. Y él no iba a pedirle disculpas. Y después siguió declarando en su contra en la prensa. Después cuando se fue de Boca, mucho tiempo después. O sea, como que no quería. Ahí hay una cuestión del jugador y si no acepta el pedir disculpas o no quiere hablar con el técnico, ahí lo tenés que, como técnico, lo tenés que sacar. Si vos estableces unas medidas, unas normas de conducta, que por ejemplo el cuidado personal es fundamental en el jugador. El cigarrillo, cualquier cosa que se meta, va en contra de los principios disciplinarios de un futbolista, ¿sí? O de un atleta. ¿Por qué? Porque perjudica. El fumar, quieras o no, te jode los pulmones, perdón, y la sangre, y no te deja trabajar bien, te puede llegar a lesionar, no te deja respirar bien, te agitás, no rendís, te puede agarrar un ataque cardíaco a un jugador que es fumador, ¿sí? Porque el alto rendimiento es tan alto que si vos se te ve afectado tu sistema, ¿cómo se dice? El sistema cardíaco, el sistema neurológico, el sistema sanguíneo, por algo que perjudique tu rendimiento, te puede pasar cualquier cosa, de lesionarte, agitarte, infartarte, cualquier cosa te puede pasar si fumás. Entonces, no, si hay una norma de conducta y no la cumple y no quiere pedir perdón afuera ese jugador, ¿sí? Hizo bien Guillermo. Hay que ver cómo fue la discusión, ¿viste? Yo creo que a ver, no sé, como pasa que Guillermo es medio impulsivo, capaz que lo vio así, se enojó y se puso a discutir y por eso. Pero bueno, al jugador primero y principal te lo tenés que ganar, ¿sí? No discutir con el jugador. Me pasó la semana pasada,
que había dos jugadores en un entrenamiento, ya habían dos entrenamientos, venían sacándose chispas, pero bien, viste, iban al Ross, iban fuerte, y justo llovió el sábado pasado, este sábado no, el anterior fue, había llovido, entrenamiento sintético, y hay una pelota dividida y van los dos. Y yo digo, esto acá se van a meter con todo porque ya vienen picados de la semana. Y van y se meten con todo, pero uno agarró, le dejó el pie al otro y lo tiró. Entonces se levanta el otro y lo empuja así y le dice, ¿qué hace, bolú? Le dice. Y fue breve la discusión. Y entonces agarro y le digo, los dos se van al vestuario, van a hablar con Horacio. Horacio es un muchacho que está con nosotros, hablan con él, que le vas a aconsejar y después vuelven conmigo. ¿Sí? No quise cortar la práctica para corregirlo ahí ni nada, sino que los mandé al vestuario para que vayan juntos. Estaba Horacio que vivía en la lista nuestro, pero viste, les habla bien y viste, les ayuda para que no escale el conflicto. Y bueno, uno sí fue a hablar y otro se metió en el vestuario, se fue caliente al vestuario. En esa situación yo no lo veo, solo veo uno que está hablando y después, bueno, cuando termino esa sesión de entrenamiento, que era un bloque de 3 minutos, lo llamo a los dos jugadores. Y había uno solo, le digo, ¿dónde está el otro? Está en el vestuario. Y cuando sale del vestuario viene con los Jotas. Y yo le digo, ¿qué hace con las Jotas? Y le dije que vayan a hablar y cuando terminen de hablar y arreglan las cosas, vienen de nuevo. Y entonces agarra, se mete en el vestuario y me dice, ¿de qué me estás tomando por bolú? Me dice, se va enojado. Y le digo, esperame en el vestuario, cuando termine el entrenamiento vamos a hablar. Y al otro chico lo incorporé al entrenamiento. ¿Sí? Y seguimos el entrenamiento, qué sé yo, 40 minutos más, lo voy a buscar al pie del vestuario y le digo, vos te diste cuenta cómo me contestaste delante de todos. Sí, me dice, se pone a llorar el pibe, porque venía entrenando bien, venía haciendo bien, se estaba dando el puesto. Y vos sabés que es lo que suele pasar en cualquier lado cuando contestás mal hacia el técnico y delante de todos. ¿Sabés lo que pasa, no? Sí, no juego más, me tengo que ir a mi casa, porque el chico no es de esta provincia. Entonces, ahora, vamos ahí, nos juntamos con todos los compañeros, vas a agarrar primero, pedí perdón al jugador con el que discutiste, me pedí perdón a mí por haberme contestado mal, y pedí perdón a todo tu compañero, y agarrás y decís que tuviste mal, que no lo vas a hacer mal, y que no es el ejemplo que debe dar un jugador de tu característica, de tu talla, ¿sí? Un buen jugador, que no es el ejemplo que está dando a los nuevos ni a nadie. Si haces eso, estás perdonado, no pasó nada. Si no querés ni pedir perdón, ¿no? y querés estar con tu postura, vamos a tomar medidas. No se las dije que medida, pero como el chico ya estaba arrepentido, entonces no tuve que decirle más nada. Juntamos el grupo, primero los hago que hablen entre ellos, se piden perdón entre ellos, y bueno, después me pide perdón a mí y pide perdón al grupo, el jugador. Bueno, los dos, el otro no contestó mal, el otro fue solamente una discusión que tuvo con el jugador. Y bueno, quedó todo bien ahí entre ellos, y en la semana jugamos un amistoso contra Chacarita, y lo alineo de titular al chico. Y el chico, tranquilamente, en otro momento, o otro técnico quizás no le hacía jugar ese partido, ¿sí? Y lo alineo de titular y fue la figura, una de las figuras, le ganamos 1-0 a la reserva de Chacarita, el bloque principal, y la rompió toda, el pibe, ¿sí? Y después terminó el entrenamiento, me vino a agradecer porque no lo colgué, porque viste, estaba asustado, pensó que lo iba a colgar, que lo iba a mandar allá, y no, y entendió todo el pibe, ¿sí? Y esa es la forma de ganarse un jugador. No ahí haciéndose guapo como técnico, que quién la tiene, perdón la expresión, quién la tiene más grande, si el jugador o el técnico. No, vos tenés que hablar al jugador, si te contesta mal en público, juntás al jugador, esto es una estrategia que yo ya la tengo premeditada, que ya no voy a discutir con el jugador, ¿sí? Como técnico no tenés que poner altura al jugador, no tenés que discutir. Tenés que arreglar la situación. Si te contestó mal, te la bancás, por eso hay que ser humilde como técnico, ¿sí? Hay que tener humildad porque muchos conflictos se generan por falta de humildad de los técnicos y de los jugadores, por el orgullo. Este me contestó mal, le voy a agarrar piña. Este me contestó mal, no va a jugar más conmigo. Este es el orgullo que te lleva a hacer eso y a pescar en los conflictos. Entonces tenés que bajar un cambio, estar frío y no tampoco, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo que se dice? Darle demasiada importancia a eso y minimizarlo, a ese conflicto, ¿sí? Y luego cuando termine todo, tampoco te quita autoridad, justamente esto lo que íbamos Lucas, que recién decía que pierde autoridad, vos perdés autoridad cuando te pones a pelear con el técnico, ¿sí? Estás perdiendo autoridad y querés demostrar autoritarismo para volver a tener autoridad, y no es así. Entonces vos agachás un poquito la cabeza, te calmás, seguís trabajando, minimizás lo que pasó y después resolvés ese conflicto en conjunto, ¿sí? Entre todas las partes. Esa es la forma adecuada, no es porque ¿viste? Yo lo hice justamente premeditado sabiendo que si me toca en algún momento un conflicto de esto, trabajarlo de esta forma, porque es algo que vengo estudiando hace años. Y nada, y esa es la mejor forma de resolver un conflicto de este tipo, ¿sí? Ante un jugador que es maleducado, que contesta mal en una situación, o no es maleducado, pero justo te contesta mal porque se vio afectado sus intereses, ¿sí? Entonces, como el jugador se ve invadido, te contesta mal. Y bueno, esa es la forma de ganarse al jugador. Fíjate, el jugador vino que respondió fue figura contra Chacarita. Está entrenando, es una máquina el pibe hoy en día. Lo tengo hace 2 años, creo que el segundo año, que estamos, 1 año y medio lo tengo. Y es la primera vez que tengo este tipo de conflicto con él. ¿Sí? Sé que tuvo conflictos por fuera de lo que es el club, así con gente que convivía con él en la misma pensión, pero no, viste, nunca, eso fueron solo rumores, viste, escuché así, pero no, más de eso no. Y bueno, ¿qué es lo que sucede ahí cuando vos resolvés de esta forma? Un jugador que podría haber quedado fuera, queda adentro, al siguiente partido lo pones y te rinde. Si lo hubiese colgado, tenés que poner otro, sí, le da la oportunidad a otro, pero también le da la oportunidad al jugador que se arrepienta, revea su situación, que sepa que está mal y que pueda integrarse de nuevo. ¿Sí? Esta es la forma correcta de resolver un tipo de conflicto de esta índole, ¿sí? Cuando te contesta mal un jugador. Bueno, Lucas, respondí a tu comentario con respecto a la que pierde autoridad. Sí, pero bueno, la verdad que las veces que he pasado por esas situaciones así, viéndola, los técnicos respondían así de otra manera, ¿viste? Pero sí, yo sé que el día de mañana que sea técnico no lo haría de esa manera y trataría de solucionar el problema hablando y poniéndome a la altura de la situación. Exactamente, bueno, podés poner como técnico a la altura del jugador, responder de la misma forma del jugador. ¿Sí? Hay que mantener la calma y responder bien, ¿sí? Y actuar bien. Y ya tenés que saber que te puede pasar eso como técnico, porque siempre en un plantel de 35, 40 jugadores hay alguno que siempre se le sale la chaveta, ¿sí? Porque se ven afectados sus intereses. O algunos cuantos, quizás también, depende de la cantidad de jugadores que tenga. Bueno, compartimos la última batalla, hacemos un break y vamos a la siguiente materia. ¿Sí? Porque después va a venir el profe de psicología y me va a terminar echando. Ahí compartimos la última filmina. Bueno, vimos manejo de conflicto antes, durante y después del conflicto. Vimos que antes tenés que crear un ambiente de respeto, durante el conflicto tenés que pensar, no tenés que responder de la misma forma que amerita el conflicto, es decir, para que no escale, ¿sí? Tenés que responder de una forma más tranquila, más relajada, ¿sí? No tomártelo personal, aunque te estén atacando a uno, en caso de esto, de un técnico con un jugador. Después del conflicto, ¿qué hacemos? Revisar y evaluar, analizar lo que sucedió y cómo se resolvió el conflicto. ¿Cómo resolví el conflicto qué analicé? De que los jugadores se pidieron perdón, no hubo rencor, porque una vez que vos pedís perdón y te piden perdón, ya se te va el rencor, ¿viste? Ya tenés como un feeling con ese jugador, ¿sí? Si sos jugador con otro jugador, ¿no? Después, aprender de la experiencia. ¿Sí? Si no supiste resolverlo bien, que te quede para la próxima, como tarea de tratar de resolver si te llega a tener otro conflicto de la misma forma, resolverlo bien, ¿sí? Identificar lecciones aprendidas y aplicarlas en el futuro.
3, reforzar la cohesión del equipo. ¿Qué es la cohesión? La unidad, la interacción entre los jugadores. Fomentar la unidad y la cooperación entre los jugadores. Y 4, seguir de cerca la situación. Bueno, estos chicos, yo veo, ¿viste? A veces los pongo por separado cuando hacemos trabajo en espacio reducido, también en espacios amplios, ¿no? No los pongo casi nunca juntos, para ver cuando van las pelotas divididas si sigue habiendo todavía algún resentimiento o algo. Y hoy, por ejemplo, que yo veo que está rápida la cancha, que entrenamos cancha CP natural, fueron la pelota dividida, fueron realmente los dos, no hubo discusión ni nada. ¿Sí? Entonces, ese es el seguimiento que uno hace. Si ves que hay otro jugador que también tiene un roce con otro, también tienes que seguirlo. ¿Sí? Si van lealmente, dejarlo, pero si empieza a rozar la mano derecha, ahí sí cortarlo. Bueno, 4, seguir de cerca la situación, monitorear la situación para asegurarse de que el conflicto no vuelva a surgir.